Exploradores de cuevas, ¿cuál fue su peor pesadilla bajo tierra? El sábado pasado entramos en una mina bastante peligrosa e inestable. La mina está a nivel horizontal y se trata de un túnel profundo. Había sido reabierta recientemente después de estar cerrada durante casi 100 años y es conocida por sus derrumbes y zonas extremadamente inestables. Íbamos completamente equipados con todo el equipo necesario para una exploración básica de entrada y salida sin requerir acceso por cuerdas. La exploración fue excelente. Identificamos algunos peligros específicos y vimos minerales bastante bonitos. De regreso, tuvimos que atravesar una sección de agua hasta el pecho durante aproximadamente 300 metros, pasando debajo de una estructura de madera muy deteriorada que sostenía literalmente todo el peso del terreno sobre nuestras cabezas. Los otros 5, todos también paramédicos o miembros del equipo de rescate en cuevas, pasaron uno por uno, que es la práctica recomendada en tramos peligrosos de minas. Yo era el último y estaba a punto de avanzar cuando el miedo me golpeó con fuerza de verdad. Me encontraba completamente quieto, observando cómo mi mejor amigo se alejaba de mí para pasar bajo las maderas del túnel colapsado, cuando de pronto el suelo desapareció bajo mis pies. Sin advertencia, sin movimiento previo, solo un estruendo seco. Lo siguiente que supe fue que estaba atrapado en un hueco con el agua hasta el pecho y más de 1 metro de agua por encima, con cientos de miles de litros presionándome hacia abajo mientras fluían con fuerza por el agujero donde yo había caído. Mi pecho fue aplastado, el aire salió completamente de mis pulmones y el pánico se apoderó de mí. Desde arriba, lo único que se veía era un torbellino de agua que succionaba los túneles superiores a toda velocidad. Los 5 estaban convencidos de que yo estaba muerto. Por el tipo de hueco, no podían acercarse de ninguna manera. Después de lo que pareció una eternidad, de pronto sentí que caía. Seguía sumergido, sin poder respirar. Lo que había pasado era que el piso, o mejor dicho, el techo de la cámara inferior, se había colapsado completamente, revelando una cavidad oculta. Caí aproximadamente 10 metros, golpeando con el cuello, el hombro y el pecho, y luego fui arrastrado hacia abajo por un pozo de mina inundado que no tiene salida a la superficie. En ese punto, supe que estaba demasiado profundo como para nadar de regreso, la fuerza del agua me succionaba por la caída como si fuera una cascada. En algún momento tragué un poco de agua. Fue una sensación de dolor insoportable. Mi pie quedó atrapado en algo, así que lo pateé hacia atrás e impulsé mi cuerpo con toda mi fuerza, esperando estar yendo hacia la salida y no lanzándome más profundo en la oscuridad. Sentí miedo, pánico y una desesperación absoluta por no morir. Recuerdo perfectamente la tristeza desgarradora de pensar que nunca volvería a ver a mis hijos. Me invadió una emoción tan intensa y dolorosa que supe que estaba a punto de dar mi último respiro, un respiro de agua, que significaba el fin, pero al inhalar de forma involuntaria, completamente consciente de que sería el último, noté que había aire mezclado con el agua. Eso me hizo toser y escupir. Respiré de nuevo y me di cuenta de que estaba en una cámara. Me arrastré hasta un lateral, miré hacia arriba, el techo seguía derrumbándose y el agua llenaba el espacio rápidamente. Estaba a unos 10 o 15 metros por debajo del sitio donde había estado parado antes. Revisé mi equipo y me cubrí con una manta térmica. Cuando el nivel del agua comenzó a bajar, miré hacia arriba y, para mi enorme alivio, vi una linterna. Me quité el casco, apunté la luz hacia mí y levanté el pulgar. En ese momento, tanto yo como mi mejor amigo soltamos lágrimas de alivio. Sin embargo, reconociendo rápidamente que aún estaba en peligro mortal, se organizó un plan. 3 de ellos corrieron hasta el coche para buscar cuerdas y más equipo. Los otros 2 cruzaron el hueco y avanzaron hasta el final de la mina para recoger una vieja barrera de andamio que, al colocarla en posición vertical, podía funcionar como una escalera. Esa pieza metálica era muy pesada. Los 2 que se quedaron, ambos compañeros del equipo de rescate, unieron 5 cinturones de espeleología y bajaron la escalera al vacío. Con muchísima duda,
pero sabiendo que esa era mi única oportunidad, volví a meterme al agua que casi me había matado minutos antes. Nadé hasta el fondo de la cámara y logré atravesar un ascenso resbaladizo y desmoronado. Me lancé hacia la escalera y comencé a subir. En ese momento, era literalmente vida o muerte. Cuando todo mi peso estaba sobre la escalera, los cinturones comenzaron a rasgar el suelo, provocando nuevos colapsos desde el techo sobre mí. A la vez, el borde del hueco se deslizaba más cerca de mis compañeros. Al llegar a lo alto de la escalera, aún me faltaban casi 2 metros para alcanzar la salida. Me paré sobre el último peldaño, me sostuve con una mano de un cinturón, y en ese momento la escalera giró bajo mis pies, dejándome colgado otra vez. Logré patear con fuerza y encontré una pequeña grieta en la roca. Me impulsé con todo lo que tenía, provocando que una pared inclinada comenzara a colapsar. Se escuchó un estruendo inmenso. Mi cabeza y mis hombros quedaron por encima del borde, pero no podía hacer tracción porque el borde estaba cubierto de barro ocre espeso y resbaladizo. Pateé una vez más, logré alinear mi cuerpo y rodé hacia afuera. Eso fue todo. Fue suficiente para salir del agujero. Desde que el suelo se abrió hasta que logré salir, pasaron alrededor de 30 minutos. Fue el momento más aterrador de mi vida. Nunca antes había estado tan seguro de que iba a morir. Si te está gustando, suscríbete. Siguiente historia. Una vez fui a una expedición con un grupo nuevo y una mujer se cayó y se fracturó 2 costillas. En ese momento nadie lo sabía, y como era una mujer muy fuerte y decía que estaba bien, seguimos adelante. Esta cueva en particular era una cueva húmeda, con varios tramos conocidos como airdepers, donde tienes que sumergir casi todo el cuerpo, así que estamos hablando de trajes de neopreno gruesos, de esos para agua muy fría. Después de atravesar los airdepers, llegamos a una sala bastante grande, y ella decidió quedarse ahí y esperar mientras el resto del grupo seguía hasta el objetivo, que no estaba mucho más lejos. Así que la dejamos ahí con un calentador tipo Palmer, algunos bocadillos, y le dijimos, regresamos en un rato, tal vez en media hora como máximo, lo cual, viéndolo en retrospectiva, fue una pésima idea. Cuando volvimos a la sala donde estaba, yo fui el primero en verla, y lo que vi todavía me pone la piel de gallina. Estaba temblando sin control, murmurando cosas que apenas se le entendían, confundida, básicamente todos los signos claros de que estaba entrando en un shock por hipotermia. Mierda. Todavía nos quedaban unas 3 horas para salir de la cueva, con varios tramos de agua profunda por delante, y ella estaba en estado de hipotermia, sin saber en ese momento que además tenía 2 costillas rotas. Básicamente, era momento de salir de ahí lo más rápido posible y mantener un ritmo fuerte para que el cuerpo siguiera generando calor. La ayudamos a levantarse, la hicimos pasar de nuevo por los airdepers y después de un rato de movimiento constante, poco a poco comenzó a recuperarse. Por suerte logramos sacarla de la cueva y, en general, quedó bien, pero esa pequeña excursión me dejó mucho más precavido respecto a cualquier exploración con agua. Siguiente historia. Una vez, durante una expedición de mapeo subterráneo, estaba terminando un par de bocetos cuando le dije a mi compañero de exploración que se fuera al pasaje principal, donde era más cómodo esperar. Cuando iba de salida para reunirme con él, una parte de la pared se desprendió y me cayó encima. Me golpeé la cabeza contra la pared y los escombros me tiraron al suelo. Toda la roca cayó sobre mi regazo mientras yo estaba sentado. Grité por mi amigo durante 1 o 2 minutos, pero me di cuenta de que no podía oírme, y yo estaba atrapado bajo varios cientos de kilos de piedra. Por suerte, estaba justo al borde de una repisa de aproximadamente 1 metro de alto, así que comencé a quitar los escombros, primero las piedras pequeñas, luego las más grandes, y las fui empujando poco a poco por el borde, hasta liberarme. Varios minutos después, ya estaba libre. Sacudido, sí, pero libre. Con una leve conmoción cerebral y algo de sangre en la cabeza, seguimos mapeando la cueva durante 1 hora o 2 más, y luego salimos. Siguiente historia.
Era joven y fui a explorar con un grupo de personas que, según yo, eran experimentadas y sabían lo que hacían. Solo me di cuenta de que no era así cuando ya estábamos dentro de la cueva. Bajamos por una pendiente de unos 12 metros, con un ángulo de aproximadamente 45 grados, completamente cubierta de arcilla. Bajar fue fácil, pero no llevábamos cuerdas ni nada que nos ayudara a volver a subir. Tuve que escarbar en el barro, luchando por subir lo que básicamente era un tobogán resbaloso. Hubo un momento en el que me cayó el 20, si no lograba subir, me iba a quedar atrapado ahí abajo. Más tarde cruzamos un río que corría con fuerza, con el agua hasta la cintura y paredes de unos 2,5 metros de altura a cada lado. Al salir del agua, casi no podía escalar la orilla para salir. Todo el viaje estuvo lleno de imprudencias, de cosas que claramente no se deben hacer. Y para mí, de situaciones que estuvieron cerca de terminar mal. Cuando finalmente entendí que las personas con las que iba no eran verdaderos espeleólogos, sino solo gente jugando a explorar sin preparación, me di cuenta de que en realidad había estado en peligro. Siguiente historia. Para mí, lo más aterrador fue una vez que nos sorprendió una crecida repentina de agua, y no sabíamos si íbamos a poder salir de la cueva. Estábamos explorando lo que creo que eran pasajes aún no mapeados dentro de una cueva enorme, cuando mi amigo me dijo que podía oír la salida, que escuchaba el sonido débil de autos pasando. Yo le respondí, no, eso suena a una cantidad enorme de murciélagos volando. Debe ser una cámara grande. Y él dijo, no, suena como un avión pasando por encima. Estaba a punto de decirle, hermano, estamos en medio de la nada, aquí no vuelan aviones a tan baja altura, cuando sentí que el corazón se me desplomaba. Me di cuenta de lo que realmente era ese sonido. Estábamos buscando una salida. Dejamos nuestras mochilas atrás porque vimos señales de que una salida estaba cerca. Salté de vuelta, estilo parkour, hacia la zona grande de la cueva y me preparaba para correr, hasta que me di cuenta de que para volver tendríamos que atravesar una sección de arrastre bastante larga, y que no íbamos a lograrlo a tiempo. Estábamos jodidos. Me di la vuelta y grité, tenemos que escalar hacia esa parte grande allá arriba. El rugido del agua se hacía más y más fuerte. Sabíamos que no teníamos tiempo. Nos subimos a la parte más alta de esa sala pequeña y unos segundos después el agua comenzó a caer desde arriba. Se puso helado. Durante un minuto vimos cómo el nivel del agua subía en la sala. Me puse a rezar. Le dije a la chica que estaba conmigo que la amaba, algo que hasta entonces nunca le había respondido. Después de un par de minutos de puro pánico, nos dimos cuenta de que el agua había dejado de subir. Estaba fluyendo hacia afuera. No había riesgo de inundación total, aunque podíamos quedar atrapados por un sifón. Si la crecida nos hubiera golpeado en el ascenso, habría sido catastrófico. Pero estábamos bien. Nos quedamos un buen rato hablando de lo que pasaría si no salíamos. Que nuestro amigo no iría a trabajar al día siguiente, que las dos personas a las que les conté del viaje intentarían contactarnos y no lograrían nada. Que el campesino que nos dejó estacionar en su terreno notaría el auto ahí al amanecer. Que el equipo de rescate tarde o temprano pondría las piezas juntas, aunque probablemente se meterían primero por el camino más evidente y no por el giro estrecho que hicimos hacia una sección nueva. Pensábamos que podríamos beber el agua del lugar para sobrevivir. Lo peor es que dejamos nuestras mochilas al inicio de ese pasaje estrecho. No esperábamos que el camino se extendiera tanto ni que se abriera a una zona tan impresionante. Todo el pasaje iba en subida, lo cual nos dio aún más confianza de que encontraríamos una salida pronto. Así que nunca regresamos a recoger nuestras mochilas. Eso generó un miedo muy real, la batería de nuestras linternas era limitada. Cada segundo con la luz encendida era un riesgo. Si hubiéramos tenido nuestras mochilas, habríamos tenido comida y agua para 1 o 2 días, mantas térmicas y luz suficiente para una semana si la usábamos en modo ahorro. Nos quedamos en la oscuridad, escuchando el sonido del agua rugiendo desde arriba y fluyendo por debajo.
nos acurrucamos y tratamos de entrar en calor. No íbamos a morir congelados. Eventualmente, el rugido se volvió un goteo y luego cesó. ¿Cuánto tiempo estuvimos ahí? No lo sabemos. Después vino el dilema. Seguíamos un pasaje seco que parecía llevar a una salida nueva pero desconocida, o volvíamos por el mismo camino y arriesgarnos a otra crecida de agua. Exploré rápidamente el pasaje seco. Estaba bastante seguro de que conectaba con otra parte superior de la cueva por donde habíamos estado antes, pero no había certezas. Era muy largo y avancé tanto que dejé de oír al resto del grupo. El lugar era enorme, virgen, sin señales de que nadie hubiera pasado por ahí, aunque tal vez los campesinos de la zona sí habían estado allí. No vi huellas, basura ni flechas. Ya estábamos muy adentro. Al final decidimos que, aunque lo ideal habría sido tomar la ruta seca, teníamos poca batería en las linternas y teníamos que salir por la ruta de agua. Uno del grupo fue valiente y se ofreció a ir adelante buscando zonas seguras donde el agua no llegara. Como yo fui el primero en darme cuenta de que venía la crecida, me tocó ir último. El de adelante se movía rápido por los túneles estrechos, encontraba un punto seguro y gritaba, zona segura. Entonces pasaba el segundo lo más rápido posible, y yo iba al final. Pero el goteo de agua hacía difícil oír si venía otra crecida. Antes había subido un poco por la corriente para investigar. Vi que el agua fluía hacia adentro, pero también salía por otro camino. Eso significaba que el nivel del agua había subido tanto que había superado una barrera. Daba miedo. Ese ruido de agua lo seguíamos escuchando, pero no la veíamos pasar por donde estábamos. Necesitábamos entender qué estaba pasando. Seguimos con nuestra estrategia, muertos de miedo de que otra crecida nos arrastrara. Si eso pasaba y nos golpeaba en pleno paso estrecho, íbamos directo al llamado Big Boss. Big Boss era el túnel angosto por el que habíamos tenido que pasar para entrar en esa sección nueva. El resto de la cueva era amplio, ahí el agua no daba tanto miedo. Pero este túnel era bajo, con rocas ásperas, y si se inundaba, no había forma de escapar. Si una crecida te agarraba ahí, estabas acabado. Al llegar a Big Boss, nos paramos en el último punto seco. Era el momento decisivo, quedarnos y esperar un rescate, o atravesarlo de regreso hasta las cámaras grandes y seguras. Además, nuestras mochilas estaban justo al otro lado. Si llegábamos ahí, tendríamos agua, comida, mantas, linternas y una salida asegurada. El primero en avanzar fue el mismo valiente. No sé si él ha vivido algo así antes, pero yo sí. Yo respeto profundamente el poder del agua porque la he vivido. Una vez casi me ahoga una corriente marina y otra vez perdí el control de una moto en una inundación. El agua no me da miedo, me da respeto. Él avanzó arrastrándose por Big Boss y gritó que no había sifón, que el pasaje no estaba inundado. Había salida. Pero si una crecida nos agarraba, no había vuelta atrás, el agua te obligaría a seguir adelante como fuera. Le grité, sigue. Corrí de regreso al último punto seguro. Grité al equipo que esperaban su turno, silencio. Aguanté la respiración, escuchando con el corazón latiéndome en la garganta. Nada. Ya, grité. Y el grupo empezó a arrastrarse a toda velocidad por Big Boss. El camino estaba libre. Pero si una crecida los alcanzaba ahí, solo quedaba contener el aliento y rezar. No se podía retroceder. La presión del agua te empujaría más adentro. Entrar por ahí al inicio nos había parecido eterno. Las rocas eran filosas y dolorosas. Esta vez, sabíamos que no podíamos ir despacio. Todos estuvimos de acuerdo, íbamos a salir aunque nos llenáramos de golpes y cortaduras. Corrí a Big Boss y me lancé. Mi cuerpo se estrelló contra las rocas, me arrastré tan rápido como pude. Al llegar, el líder gritó, lo logramos. Yo paré a tomar aire, espera, ¿eso fue todo? Al entrar, habíamos tardado como 10 minutos. Al salir,
no fueron ni 2. O hicimos un récord mundial de velocidad en arrastre. No importa. Solo queríamos salir. Al otro lado, nuestras mochilas estaban secas, intactas. Como si nada hubiera pasado. Como si la cueva nunca hubiera rugido. Salimos de ahí rápido. Llegamos fuera de la cueva después del horario que habíamos indicado por seguridad, pero era de noche, así que solo avisamos a todos. El rescate se habría activado al día siguiente, pero no fue necesario. Creo que tengo estrés postraumático no diagnosticado por esto. A veces, el sonido de una cascada o un río me paraliza. Incluso estando en montañas, si sopla el viento fuerte y suena como un rugido, me viene ese presentimiento, algo viene. Y me invade una sensación de muerte inminente. Yo cometí varios errores que nos llevaron a esa situación. Tal vez haga otro post para enumerarlos, pero en resumen, estábamos con resaca, tomamos decisiones estúpidas, el pronóstico decía lluvia aunque cuando entramos estaba seco, yo, de hecho, prefiero entrar cuando llueve en temporada de lluvias. Así sabes cómo reacciona la cueva y dejamos las mochilas atrás. Y por supuesto, dejamos también la maldita cámara GoPro. No grabamos nada de lo que pasó con la crecida. Me hubiera encantado tener esa grabación. A veces pienso que no fue tan grave como lo recuerdo, pero pasar del silencio al sonido de una cascada encima de ti, te juro que se sintió como si un monstruo viniera a matarnos. Siguiente historia. Ambas experiencias están relacionadas con animales. Una vez tuve que pasar por una grieta estrechísima, con paredes irregulares y completamente infestada de arañas de cueva. Parecía una escena sacada de Indiana Jones. Tengo fobia bastante fuerte a las arañas, así que terminé llorando de verdad mientras atravesaba ese tramo. En otra ocasión me topé con una oveja que claramente se había caído desde unos 20 metros de altura y se había roto el cuello. Había sangre. Por suerte, era un cadáver reciente, así que no fue tan horrible como podría haber sido. Visto en retrospectiva, esas situaciones se han vuelto anécdotas algo macabras pero graciosas que cuento cuando me hacen la típica pregunta de ¿cuál ha sido tu peor experiencia? Aún así, sé que ninguna fue realmente tan grave y que en general lo positivo ha superado por mucho a lo negativo. Eso sí, creo que si alguna vez llegara a tener una situación en la que mi vida corriera peligro de verdad, probablemente dejaría de explorar cuevas para siempre.